Buenas noches a todos. Un placer estar en esta noche con todos ustedes. Ojalá que sea más gente la que se vaya uniendo. Espero que ustedes hayan disfrutado la Semana Santa, que hayan hecho pues una buena reflexión porque todos lo necesitamos, que hayan descansado, que se hayan adelantado las actividades. Entregaron muchas evidencias, los que no hayan entregado, muchachos, pónganse al día, pónganse a entregar evidencias, de pronto los que no están acá, sino los que lo ven de pronto por una grabación, pongámonos al día con todo lo que necesitamos para que podamos seguir adelante con este proceso formativo. Voy a, pues, un poquito como a decirles, pues, les voy aquí a compartir pantalla un momentico antes de que el profe nos esté con nosotros. Un momentico, yo debo aquí compartir la pantalla porque tengo muchas cosas abiertas. Entonces, espero que ustedes pues la hayan pasado bien. Un momentico, yo cierro acá, que siempre tengo muchas cositas abiertas. El profe Javier está. Sí, profe, aquí estamos. Buenas noches. Buenas noches, profe. Si quiere, entonces estuve presentando lo tuyo mientras tanto. Bien pueda. Listo, sí, señora. Buenas noches a todos. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches a todos, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, entonces, antes de presentar la última actividad de este módulo de razonamiento cuantitativo, les voy a hacer una recomendación. En el material web o material de apoyo, específicamente en el canal de YouTube, hay una explicación de la casa de chocolate y la gente que está, digamos, guiándose por este video, lo único que está copiando es la imagen. Debemos tener cuidado porque ese video lo que es una orientación. Hacen la explicación y deben colocar el procedimiento. Esto aplica tanto para la evidencia 2, 3 y 4. La guía de aprendizaje pide el argumento o la argumentación de todos estos procesos y no soy resumen solo a pegar esa imagen que aparece en el video y lo colocan y ya no hay ninguna explicación, no hay ningún procedimiento. Eso pasa tanto en el punto A, B y C. Que les recuerdo que esto es solo una orientación para cómo ustedes pueden desarrollar la guía y deben evitar tomar directamente los recursos. Algunos transcriben, recuerden que eso es plagio. Las actividades se piden que cada uno haga su propio desarrollo. Yo estoy haciendo las retroalimentaciones y les explico precisamente esa parte que debe estar sujeto pues a todas las recomendaciones que da la guía de aprendizaje. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, para los que van a subir la evidencia 2, 3 y 4 respectivamente. Bueno, entonces ahora sí les voy a compartir. Esta es ya la última evidencia relacionada. Esta es la del video, ¿cierto, profe? No, la del algoritmo. La del algoritmo. Bueno, entonces aquí estamos en la parte donde empiezan las evidencias de razonamiento cuantitativo. Bueno, quiero subir aquí un poquito para hacer énfasis en la parte donde la guía de aprendizaje en la actividad de la casa de chocolate pide su respectiva explicación, ¿cierto?
Luego el punto B es su justificación. Todo eso debe estar condensado en la guía de aprendizaje para que por favor lo tengan en cuenta. Bueno, en la página 20 es donde empieza la actividad número 4 y dice crear un algoritmo para sistematizar el cálculo de perímetros, áreas, volúmenes de figuras plánidas y sólidos regulares. Muy importante esta palabra, regulares. En geometría existen diferentes elementos geométricos y entre las dos categorías principales están las figuras regulares y las irregulares. Entonces, en este caso lo van a acotar siempre que vayan a hacer la consulta, colocar la palabra regular. Para que no les salga otra información y se vuelva muy extensa pues la consulta. Entonces, dice que para el desarrollo adecuado de la evidencia, el aprendiz debe apropiarse de los contenidos de componente formativo, matemática a nivel avanzado. Aquí hay que tener cuidado porque el material que dice aquí de nivel avanzado no corresponde con estas figuras. Deben ir al mismo material que hace la sugerencia a la actividad 1, donde encuentran la parte de áreas y perímetros y volúmenes. Aquí en nivel avanzado no van a encontrar la parte de geometría. Entonces dice, se recomienda lo siguiente: consultar la figura geométrica y las fórmulas que definen tanto el área como el volumen. Aquí sí se trabajan dos cosas. Se trabaja el área, que es un tema aparte, y se trabaja el volumen. Hay que aclarar que el volumen solo se le puede sacar a las figuras sólidas, es decir, a los objetos que tienen una representación en 3 dimensiones. Según sea el caso, para ello se recomienda el apoyo de recursos multimedia y otras alternativas bibliográficas a las que usted tenga acceso. Puede guiarse por el siguiente material multimedia, el cual ayudará a orientarse frente al diseño del algoritmo. Revise la videografía que se encuentra. Entonces aquí esta guía le da un enlace a YouTube. No tienen que complicarse la vida para escalar. La mayoría de los coaches, consultores y creadores de cursos online no tienen un negocio. Y acá este video, que dura 12 minutos, le da un ejemplo de cómo hacer el algoritmo en Excel. Las imágenes y le busco rectángulo. Entonces, como para que lo vean, es un ejemplo de cómo pueden construir ese algoritmo utilizando la herramienta de Excel y el paso a paso, ¿cierto? Lo que está aquí solo es un ejemplo y solo tiene 2 figuras. Eso quiere decir que nosotros tenemos que hacer la tarea de replicar esta información para los otros elementos geométricos que van a consultar. Disculpan que cerré aquí sin querer esta parte. Me fue la... Bueno, entonces vamos aquí en el punto C, que le dan ejemplo de cómo hacer ese algoritmo en Excel. Después dice, después de tener la información, organice y diseñe el algoritmo y piense en la siguiente pregunta: si tuviera un sólido irregular. Bueno, entonces aquí hay que aclarar esa estructura. Aquí donde dice piense en esta pregunta, si tuviera un sólido irregular, ¿qué método utilizaría para calcular el volumen? Esto es una solución aparte del algoritmo y de la consulta que deben hacer de las figuras. Esto lo pueden tomar como la tercera parte del ejercicio que se debe entregar. Entonces aquí dice, realice una presentación donde explique la solución al problema dado. Se refiere
a responder esta pregunta. Pero ¿qué pasa? No vamos a hacer una presentación aparte, porque esto implicaría que debemos entregar varios documentos, varios archivos, y hace que la evidencia se vuelva muy extensa. Entonces, lo único que vamos a hacer es que en el momento que ustedes vayan a hacer la consulta de las figuras, que más abajo les voy a mostrar la estructura, en ese apartado ustedes respondan esa pregunta: ¿qué método utilizaría para calcular el volumen? En internet hay muchos videos de cómo se calcula un sólido irregular. Está el método de Arquímedes, pues está por otro método de geometría muy sencillos, y con sus palabras usted responde esa pregunta, y así evitamos tener que hacer una presentación, hacer otro archivo, y que se nos vuelva más largo pues todo lo que nos toca hacer. Entonces lo vamos a acotar simplemente respondiendo en ese documento que usted va a entregar esa pregunta. Recuerden que es con sus palabras, y que no tengamos que, digamos, devolver la evidencia porque transcriben la información. Recuerden que todo esto de las ayudas y bibliografías se tiene que evitar el plagio, que es una de las cosas que se nos hace más énfasis. Entonces, para la entrega, ¿qué es? Primero, la introducción. Van a hacerle una introducción al trabajo. Aquí el problema planteado, que nuevamente repetimos, es este ejercicio que está acá, lo vamos a ver como el problema planteado. El punto D. La información recolectada y las fórmulas. Aquí ustedes deben consultar cuáles son las figuras planas y cuál es su fórmula de área. Por ejemplo, el cuadrado. El área del cuadrado es lado por lado o lado al cuadrado. ¿Y qué características tiene un cuadrado? Entonces se escribe que tiene todos los lados iguales, que tiene ángulos de 90, y se coloca la figura. Por eso aquí dice fórmulas y figuras. Entonces se debe en el documento colocar la forma del cuadrado. Y así con las diferentes figuras. Eso para las que le saca el área. Para las que le saca el volumen, por ejemplo la esfera, pues hace lo mismo. La imagen de la esfera, qué características tiene la esfera y cuál es la fórmula para encontrar el volumen de la esfera. Quiero aclarar que en los sólidos también se le puede sacar áreas, pero no van a consultar las áreas de los sólidos, sino el volumen. Porque nuevamente repito, acá si nos ponemos a sacar todas las áreas que tienen que ver con las figuras planas y los volúmenes, esa evidencia se vuelve demasiado extensa. Entonces, para que anoten ahí y acotemos que en el caso de las figuras sólidas solamente se le va a sacar el volumen, y de las figuras planas se le va a sacar el área. Después, el algoritmo diseñado incluye el proceso. Esta parte tiene que ver con el documento de Excel, los que van a trabajar directamente en Excel. ¿Qué significa el algoritmo? Que cada vez, como lo va a explicar el video, que yo meta una información, él automáticamente me va a calcular el volumen o el área de la figura. Es, por ejemplo, vamos a tener una información de entrada que, por ejemplo, en el caso del cuadrado, voy a jugar aquí cuadrado, voy a hacer nuestro modelo de algoritmo como nos sugiere la guía. Ya si ustedes quieren hacer otro tipo de algoritmo mucho más avanzado, o en otro, vamos a colocar acá, o en otra aplicación lo pueden hacer, pero aquí la recomendación es que simplemente lo hagamos en Excel. Aquí colocamos la figura, voy a hacerles una acá. Esta sería nuestra entrada, el valor del lado que tiene la figura, y aquí digamos el área. Entonces, yo coloco que, por ejemplo, que el lado vale 5. Y acá es donde yo ingreso la fórmula en Excel. Por ejemplo, en este caso sería lado por
lado, o lado al cuadrado. Entonces, cada vez que yo cambie la información del lado, él automáticamente me calcula su área. Esto es lo que pide, esto es el algoritmo que pide la guía de aprendizaje. Este Excel lo anexan de tal manera que cuando se ingrese a revisar la evidencia, uno vea que efectivamente hay una fórmula que realiza los cálculos automáticos. En el caso, por ejemplo, que les decía que si es la esfera, pues en el caso de la esfera solo me pide el radio y acá pues el volumen. Entonces, cuando yo ingreso el valor del radio, por ejemplo 5, él me tiene que calcular el volumen. Bueno, acá voy a colocar rápidamente la fórmula, que es 4/3 del radio al cubo. Acá cada vez que yo coloco el radio, él pues, me va a calcular el volumen. Esto es lo que se validan ahí como la parte del procedimiento del algoritmo. Esto, encontrar las fórmulas en Excel. Ahí, en este caso, pues lo hice muy superficial, pero ya en el video que está en la guía de aprendizaje, ustedes van a poder ver a detalle cómo hacen el procedimiento paso a paso y cómo organizan la información para una entrega más adecuada. Y finalmente, al trabajo se le colocan unas conclusiones. Entonces, estos son los elementos que debe tener el trabajo. Acá dice que se debe entregar en formato PDF. Pero ¿qué pasa? Que como necesitamos validar el procedimiento del algoritmo, de lo que se recomienda es que usted anexe el documento de Excel y lo comprima y suba pues ese archivo en uno solo, o lo sube los dos por aparte. Otra alternativa es que si usted no quiere hacer dos documentos en el mismo Excel, pueden hacer la consulta. Bueno, pueden hacer la introducción en una pestaña, en una hoja, perdón. En otra hoja pueden resolver la pregunta. En otra puede colocar toda la consulta que usted hizo de las figuras con sus fórmulas y pues las imágenes. Y en otra hoja usted puede colocar el algoritmo y finalmente en otra hoja las conclusiones para que solamente entregue un documento de Excel. Entonces ya es libre. O pueden hacer un documento de Word y entregar el Excel, pues también es válido. Lo importante es que cumpla los lineamientos que están en la guía y que hagamos las acotaciones que ya les acabé de mencionar, de no sacar áreas a los sólidos y también limitarse solo a figuras regulares. No sé si tienen alguna inquietud, alguna duda, pregunta. En el chat no veo ninguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Aleja. Bien puedas, Aleja. Buenas noches para todos. Gracias, Buenas noches. Bueno, profe, entonces serían en total, ¿qué? Entonces, introducción, el problema planteado, lo que dices es que formulemos la pregunta que está en el punto D. Exactamente. Y ahí ya como que uno, bueno, coloca la pregunta y hace un argumento. ¿También? Sí, es que responde la pregunta, ¿qué método se utiliza para calcular el volumen de un sólido irregular? Acá sí es puntualmente un sólido irregular. Eso se refiere sobre todo pues a las figuras que no tienen una forma específica, por ejemplo una roca. Una roca, uno pues no tiene como una forma de esfera o de cono o de cubo, sino que es todo deforme, por así decirlo. A eso es que va enfocada esa pregunta. ¿Cómo harías para calcular, por ejemplo, el volumen a una roca? Ok.
Y ya en el tercer punto es empezar a resolver el punto A, que son las figuras. Exacto, la consulta. La consulta de figuras planas y para las planas lo del área y para lo de los sólidos el volumen. Es correcto. ¿Hay alguna cantidad por figuras o es algo determinado? Bueno, eso sí es una muy buena pregunta. Nosotros nos vamos a referir solo a las preguntas, a las figuras pues más elementales. Que en ese caso, ya les voy a compartir aquí un momentico. Este es el material de apoyo que viene en territorio y deben ingresar al nivel medio, no en el avanzado como está en la guía de aprendizaje, porque en el avanzado están otros temas que no tienen nada que ver. Acá en el nivel medio sí van a encontrar un apartado que se llama áreas y volúmenes. Entonces van a ingresar en este lugar, le dan ver más o aquí en el texto. Y acá pues nos hablan ya de las figuras planas. Estas figuras que están acá son las que pueden utilizar de referente. Estas son las figuras planas. Aquí viene ya pues un resumen del área y su perímetro. Y pueden utilizar, consultar estas que están acá. Para que no vayamos a buscar otras. Pues hay muchas otras figuras más, pero estas que están aquí son suficientes. Aquí mismo está un video pues, de volúmenes de sólidos regulares. Aquí hay un video sobre cómo calcular áreas y volúmenes de figuras, pues otro enfoque más corto. Y con esto pues se pueden guiar. Es claro, Aleja, y bueno, los demás. Sí, o sea, ahí prácticamente ya diríamos que están las figuras, ya es como también complementar la parte, cuál es la característica de lo que nos preguntabas. Exactamente, muy bien. Porque ahí ya está el área y la figura, o sea, la fotico. Sí, ya ustedes pueden buscar otra imagen, digamos, de otro cuadrado pero digamos que para saber cuáles necesito sacar, las que están acá. Okay. Yo creo que el resumen más adecuado para no extendernos con todo ese poco de figuras que pueden salir. Bueno, y ahí será para las dos. Y acá, pues en el video aquí hablan de volúmenes, estos volúmenes regulares, estos sólidos regulares son los que podemos utilizar, los que aparecen acá para el video. No sé si está por acá compartiendo, sí, acá sí. Sí, sí señor. Recuerden que es material nivel medio, ¿no? Para que no nos perdamos con lo que dicen en la guía que no está eso de áreas y volúmenes y perímetros. Listo, profe. Y en el algoritmo, pues ya sería en Excel y ahí lo que busca es más como plantear una fórmula que pues que yo coloque cualquier dato y él automáticamente calcula. Exactamente, y aquí como ven en la guía, recuerden que en la parte superior está este video de YouTube donde está el ejemplo de cómo hacen para calcular un área y un volumen. Listo. Y ya finalmente las conclusiones. ¿Cierto? Y la Lady. O sea que el profe Javier. O sea que empezamos con el punto D y luego los otros. Sí, eso fue lo que yo entendí. Sí, pues como siguiendo esta lineamientos lo podemos hacer de esa manera. ¿Sí? Empezamos por ahí y luego resolvemos. Bueno, muchas gracias. Y
igual pueden dejar el problema planteado lo último de acuerdo a la pregunta, ¿cierto? Pero lo importante es que uno pueda evidenciar como estos ítems que está acá. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, duda, inquietud. ¿Alguna otra pregunta? Muchachos, recuerden que el profe también está dando un curso. Profe, ¿todavía se pueden inscribir o ya no? Ya la matrícula la hicimos ayer. Yo creo que hoy ya les llegó correo a los compañeros que están en el curso de inscripción. Listo. Nosotros ya en ese curso, los que quieran ingresar podrían ver, nosotros vamos a empezar a explicar la evidencia 3. Entonces lo que se puede hacer es que ellos ingresen al curso y ya se pueden para la certificación, que es el plus que se les da la certificación del curso, les llegaría después. Cuando abramos otro grupo los anexamos y les guardamos como las evidencias. Ya. Bueno, profe, entonces los que si están interesados. Sí, los que están interesados, entonces también pues hablan con el profe, que si de pronto no se inscribieron en el curso anterior, pues se pueden inscribir, pueden pues al menos entrar para ver cómo, si alguien tiene dudas de cómo se hacen las evidencias, porque el profesor lo va explicando paso a paso. Entonces, muchachos, ánimo, adelante. Y bueno, aprovechemos también que el profe también nos está dando la oportunidad pues con ese curso. Y que todo es gratuito. Recuerden que todo lo del SENA es totalmente gratuito y es virtual. Exactamente. Los encuentros los tenemos los lunes de 8 a 10. Y les recuerdo a los que no están y quieran ingresar, vamos a comenzar con la evidencia 3 y ya luego pasamos a esta evidencia 4 a hacer todo el proceso, el paso a paso, como hemos trabajado con los compañeros que veo aquí varios que están presentes. Bueno, profe, muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos, que pasen una feliz noche y un resto feliz semana. Chao, profe, muchas gracias por el espacio. Bueno, profe, muchas gracias a ti. Gracias, profe. Bueno, excelente. Bueno, entonces ahora sí les voy a mostrar el cronograma de actividades. Entonces, muchachos, estamos en esta parte, el profe lo que nos acabó de explicar fue este algoritmo para cálculos de áreas y volúmenes que ustedes vieron, es para hacer, pues, utilizar unas fórmulas en Excel. Ustedes pueden mirar la documentación que él nos indicó, pues, en la plataforma, o también, pues, ir al curso que él, pues, nos ha indicado, ¿cierto? Para hacer esta actividad. ¿Y por qué esto lo vamos a utilizar mucho durante la tecnología? ¿Cierto? Es la base de la tecnología, mejor dicho, lo que el profe está explicando. Es la base para lo que vamos a ver más adelante, que son precisamente los algoritmos, y los algoritmos es la base de la programación, y la programación, pues, es una parte primordial de la tecnología, y es lo que nosotros vamos a ver pues dentro de poquito, ¿cierto? Dentro de poquito vamos a ver entonces ese tema relacionado con algoritmos, pero aquí ya estamos dando como inicio a ese tema. Entonces, cuando ya lo estemos viendo, pues ya tengamos que hacer algoritmos y nos tengamos que ponerlo a hacer acá, ya ustedes van a tener eso mucho más claro con estos ejercicios que están haciendo de esta parte de matemática. Bueno, entonces, aquí estamos entonces en este tema que ya habíamos visto con el profe. Recordemos pues las evidencias mañana o pasado mañana les vuelvo a colocar cuáles son las evidencias que ustedes tienen pendientes en este momento, ¿cierto? Entonces aquí voy a mostrarles pues como lo que vamos a ver en la noche de hoy, relacionado pues con el tema ya técnico.
El primero es la elaboración de los diagramas del modelo del dominio del proyecto y el segundo es una parte pues de diseño de interfaces. Entonces, para esta parte de elaboración de diagramas del modelo del dominio del proyecto, vamos a ver esta parte que dice sobre el diseño conceptual. Ah, bueno, perdón, aquí tengo que tener yo la plataforma abierta. Bueno, de todas maneras, pues aquí está. Cuando le damos clic ahí, va a aparecer acá va a aparecer esta interfaz de usuario que se llama diagramas de clase. Lo que pasa es que ustedes tienen que tener abierta la plataforma. Como ustedes saben, la plataforma cuando uno lleva mucho tiempo con ella abierta, pues tiene uno que volver, pues pasa esto, ¿cierto? Que tiene uno que volver a colocar el usuario, la contraseña y todo eso. Pero aquí por términos, pues por situación de tiempo no nos vamos a poner a hacer eso, sino que de una vez vamos a mirar aquí el diagrama de clases porque yo ya lo tenía abierto, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Hay una evidencia que efectivamente es sobre los diagramas del modelo del dominio. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Aquí vamos a hablar sobre un tema relacionado con el diagrama de clases, ¿cierto? Es el que vamos a empezar a dilucidar y que tiene que ver también con el análisis pues, que le estamos haciendo hasta el momento del proyecto. Entonces es muy importante que ustedes estudien este tema. Este tema ustedes lo pueden ver por la plataforma y definitivamente pues es mejor que entre. Por aquí vamos a poderla ver por donde dice ingreso de cursos LMS Sena. Bueno, voy a entrar por acá que ya tengo, por esta parte, ya tengo Sena.territorio. Vamos a entrar acá, que ya tengo pues la contraseña lista. Y por acá van a poder ustedes ver también el material pues, de apoyo, o sea, lo pueden ver con lo que se les acaba de entregar y también lo pueden ver por acá. Estamos por acá por contenido del curso, por proyecto y por fase 1 análisis, actividad de proyecto 2, por material de formación. Y estamos en la parte de diagramas de especificación del análisis de requisitos. También recuerden que lo habíamos visto pues por ese otro lado que acabamos de visualizarlo. Lo podemos ver por acá, diseño del modelo conceptual bajo el paradigma orientado a objetos, ¿cierto? Ustedes se van por acá por donde dice acceder al material formativo. Ya nosotros hemos visto un poquito lo que es la introducción a UML y ya se van por la parte donde hablan sobre los diagramas de clase. ¿Cierto? Entonces lo pueden ver pues por los dos lados. Entonces aquí nos hablan lo que es un diagrama de clases, es un diagrama un diagrama estático, o sea, un diagrama estático quiere decir que no, pues que es lo contrario pues de dinámica, de dinámico. Y describe la estructura de un sistema mostrando sus clases, atributos y las relaciones entre ellos. Los diagramas de clases son utilizados durante el proceso de análisis y diseño de los sistemas, donde se crea el diseño conceptual de la información que se manejará el sistema y los componentes que se encargarán del funcionamiento y la relación entre uno y otro. Entonces, el diagrama de clases es como una especie de plantillita. Es una plantilla donde nosotros podemos diseñar pues todo lo que hay en el mundo real, ¿cierto? Permite una clase, la clase lo que permite es representar algo del mundo real, ¿cierto? Por ejemplo, una persona, un objeto, una situación, algo de la cual nosotros vamos a guardar la información, ¿cierto? Entonces, como dice aquí, el diagrama de clase es representar las clases que forman
el modelo de un determinado sistema, o sea, es una representación del mundo real. Se construye y se refina durante las fases de análisis y diseño y se toma como referencia la implementación del sistema. Entonces, el diagrama de clases, pues ustedes ven que nosotros ya hemos visto un diagrama que es el diagrama el diagrama que vimos antes, que fue el de casos de uso, ¿cierto? El diagrama de clases es otro diagrama que nos permite, pues, verificar qué es lo que el usuario necesita. Entonces, el diagrama de clases representa los conceptos en el dominio del problema que se está solucionando, ¿cierto? Entonces, aquí nos hablan de qué es una clase, aquí nos dicen que hay varios tipos de diagramas, hay un diagrama que es conceptual, representa los conceptos del dominio del problema, un diagrama que refleja las interfaces de clase. Nosotros aquí vamos a ver el diagrama pues más sencillo, porque estamos pues apenas iniciando. Hay varios elementos en ese diagrama. Uno de los elementos es la clase. Es la unidad básica que encapsula toda la información de un objeto. Un objeto es una instancia de una clase. Entonces, como les dije ahorita, una clase representa todo lo del mundo real de lo cual tiene que guardar información. Por ejemplo, ustedes en un supermercado, ¿ustedes qué clase podrían ustedes encontrar? Ustedes en un supermercado, ¿de qué creen ustedes que se debe guardar información? Para hacer, por ejemplo, para guardar la información de lo que se va vendiendo. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué opinan? Del inventario, profe, pronto, del inventario. Sí, el inventario, exactamente, sí. ¿Qué más? Los costos. En las facturas. Las facturas, el inventario, muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo? Los productos en cosecha. Los productos, sí, cómo no, todos los productos que se van a vender, el inventario, la factura, muy bien, excelente, excelente. ¿Qué más de pronto se puede guardar? Eso es como lo más básico, ¿cierto? Lo más básico que se puede. De pronto es posible que guarden también los datos del cliente, ¿cierto? Que de pronto sea una parte donde, es que yo quiero, por ejemplo, en el Éxito, pues aquí en Medellín, uno va y a uno le dicen, vea, usted tiene ¿cómo se llama? Pues la tarjeta de éxito. Entonces le guardan a uno también la información de la persona pues que va a comprar. De pronto también guardan la información del empleado que hizo la factura, ¿cierto? Como para llevar un control quién hizo qué, es posible, ¿cierto? Entonces todo eso es lo que puede definirse pues como una clase. Por ejemplo, en una biblioteca, ¿cuáles serían las posibles clases? ¿Qué dicen ustedes? El código de los libros, cuántas unidades de textos hay por cada, no sé, tema. Bueno, cuando tú los dices temas, los autores de pronto. Los autores, muy bien, pero cuando tú dices los libros, cuando tú dices los códigos de los libros, ¿tú dices los códigos de los libros o los libros? Lo que pasa es que, no sé, las bibliotecas normalmente le asignan como unos códigos, pero eso me imagino que es como el Sí, inventario también. muy bien, exacto. Entonces el libro es lo que es la clase, el código es lo que llamamos aquí un atributo. Entonces ya tú te adelantaste. Entonces estamos hablando de la clase, que es la unidad básica que encapsula toda la información de un objeto. Entonces el objeto es, por ejemplo, una clase. ¿Quién más va a hablar? ¿Alguien más tiene el micrófono abierto? Bien pueda. Bueno, entonces la clase es lo que encapsula toda la información. Entonces el libro, por ejemplo, el cliente, el usuario, ¿cierto? El préstamo. El atributo, hay otra cosa que se llama atributo, son las características de la clase, ¿cierto? Entonces el atributo es, por ejemplo, el código que tú dices, ese es un atributo de la clase libro, ¿cierto? El título también es un atributo de la clase libro. El número de páginas es otro atributo de la clase libro, ¿cierto? El libro es como dice aquí, el libro es toda la unidad, toda la información. Los atributos son cada una de las características de esa clase, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, de un producto, ¿cuáles serían los atributos?
Incluso de ustedes. ¿Cuáles son los atributos de cada De uno de pronto, ustedes? Sí, sí. Dime. Dime, Carito. Creo que es Carito la que está hablando. Sí, profe. Ah, El atributo del producto puede ser, por ejemplo, el peso, sí. no sé, si El, es no- legumbre, si es, el no sé cómo nombre. se O llama sea, eso. ese es el nombre, ¿cierto? El nombre del producto. Ok. ¿Cierto? El nombre del producto. El nombre, el peso. Ahí, eh, ¿Cómo? la editorial. La editorial. ¿Quién El habló? copy, ¿Quién habló? ¿Quién está la hablando? editorial, Lady Kilba. Lady, muy bien, Lady. La editorial, en el Sí, el caso de copy los... y, el autor, bueno, todos estos, ¿sí? O sea, y la temática. Exactamente, en el caso de los libros, exacto. Bueno, entonces esos son los atributos, son cada una de las características que tienen las clases. Por ejemplo, ustedes también tienen sus atributos. ¿Cuáles son los atributos que tendrían, por ejemplo, los aprendices? O la persona, una persona, ¿cuáles serían los atributos? Persona es la clase, ¿cuáles serían los atributos? El número de identificación. El número de identificación, ¿qué más? ¿Quién más? el sexo, El sexo, exacto. el estrato, El estrato, estudios, estudio, sí. nivel de educación. ¿Sí? El nivel de educación, el nombre, el apellido, el correo, el teléfono, todo eso, los datos, pues. Donde nació, datos básicos. Exacto, todos los datos básicos, todo lo que tiene que ver pues como con la persona. Tenemos otro que se llama los métodos, operaciones de una clase, que es la forma en que este interactúa pues con los datos. Ese pues lo vamos a ver más adelante. La representación de una clase en UML es el nombre de la clase, los atributos y las operaciones o métodos. Por lo general vienen aquí los atributos con con un símbolo menos anterior y este con un signo más. Este significa que los atributos son totalmente privados. El signo menos significa que los atributos son privados y el signo más aquí significa que los métodos son públicos. Son privados los atributos porque ese es el principio de la encapsulación. Aquí se dice que toda la clase está, pues, como se dice, encapsulada, así como decíamos acá. O sea que es como si fuera ¿cómo se dice? Es como si fuera un objeto, una caja negra, ¿cierto? Como si fueran partes, por ejemplo, de un equipo de sonido que yo puedo quitar y puedo llevar a otro. Un momentito, muchachos. Ay, está aquí, qué pena. Qué pena, me disculpan. Entonces, aquí tenemos los atributos que son privados y tenemos las operaciones o métodos que son públicos. ¿Cierto? Entonces decíamos que los atributos son privados porque nadie más los conoce, solamente los va a conocer esa clase, la clase persona y otra clase diferente no se va a enterar cómo internamente está construida esa clase. Es como lo que yo les decía ahorita, tenemos un equipo de sonido y ese equipo de sonido tiene ciertas partes y esas partes están totalmente encapsulados, o sea, no se sabe cómo están construidas, simplemente sabemos que si lo colocamos en un equipo de sonido, si va a colocar en otra parte, pues va a funcionar bien sin saber internamente cómo está construido. Entonces, por eso la forma como está construido se refiere a los atributos. Por eso son privados porque nadie más conoce cómo están construidos. Pues ninguna otra clase, no nosotros, porque no somos los desarrolladores, pero hablamos en términos pues de las clases. Las operaciones son la forma como vamos a acceder a esa información que está dentro de la clase, ¿cierto? Entonces, esos sí son públicos, pues para poderlos utilizar, ¿cierto? Entonces, esos son como las características que tienen esas clases y la forma como la vamos a representar en UML. Entonces, aquí nos explican que el rectángulo superior contiene el nombre de la clase, el intermedio los atributos y el inferior los métodos. El control de acceso o la visibilidad contiene la... Ah, bueno, aquí nos hablan pues de que esto significa que es público, esto es privado y esto significa que es protegido, pues que más adelante vamos a mirar pues de qué se trata. Público, que sean vistos o accesibles, privado, son los... O sea, miren que aquí público nos dicen que son los métodos
Y que privado nos dicen que son los atributos que son privados. Y protegidos, están hablando pues algo relacionado con la herencia, pero más adelante pues vamos a mirar pues de qué se trata eso. Aquí tenemos, por ejemplo, se puede representar una clase denominada producto que contiene 3 atributos, ¿cierto? Entonces nosotros, lo que ahorita decíamos, un producto puede tener el código, el nombre y el precio, ¿cierto? Todos estos privados tienen aquí el símbolo menos y tienen unos métodos que los métodos son como procesos. Por ejemplo, yo del producto que puedo obtener el precio, calcular el total, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces ahí están como las 3 partecitas que tiene la clase. Tiene lo que son los atributos, tienen los métodos y bueno, ahorita también, bueno, tienen esa parte pues que son tan importantes. Ahora hablamos de las relaciones entre las clases. Las relaciones existentes entre las distintas clases nos indican cómo se comunican los objetos de esas clases entre sí. Entonces hay varios tipos de relaciones, hay relaciones de asociación, de dependencia y de generalización. Entonces aquí nos explican los diferentes tipos es decir, que por ejemplo una clase A se puede relacionar con otra clase asociando, ¿cierto? Ahorita vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, un empleado puede, por ejemplo, relacionarse con una factura, que el empleado es una clase, la factura es otra clase, ¿cierto? O puede relacionarse con una empresa, o sea, un empleado hace parte de una empresa, entonces tiene que haber una relación porque tanto el empleado como la empresa, pues cada uno tiene sus propios atributos. El empleado tiene nombre, apellido, dirección, etcétera. La empresa también tiene teléfono, tiene un correo, tiene una dirección, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces hay unos tipos de relación que puede ser, que son los que llamamos pues de asociación, ¿cierto? Hay otros tipos de relación entre clases, por ejemplo, aquí nos hablan la relación entre instructor y aprendiz. Entonces, un instructor enseña al aprendiz, ¿cierto? Es una relación existente y ahorita vamos a verlo, pues, hoy y la otra semana vamos a ver, pues, de qué se trata esto. Un aprendiz es evaluado por un instructor. Entonces es la forma como de relacionarse las dos clases, que miren que tiene que ver mucho con la vida real, ¿cierto? Un instructor realmente enseña al aprendiz y un aprendiz es evaluado por el instructor, ¿cierto? Entonces todo esto de las clases es la forma como de llevarlo de la vida real, plasmarlo a través de diagramas. Bueno, aquí hablamos también de la herencia. ¿Qué es la herencia? La herencia es lo mismo que nosotros observamos de nuestros padres. Nosotros heredamos de los padres muchas cosas, ¿cierto? Heredamos, por ejemplo, su forma de ser, heredamos pues que los ojos, que este es muy parecido al papá, que heredó su carácter, etcétera, etcétera. Entonces aquí también es como, también es una forma también de relacionar las clases, ¿cierto? La herencia es una de las relaciones más comunes en la práctica del paradigma orientado a objetos. El paradigma orientado a objetos se refiere a una forma de programar que ya lleva muchos años, ¿cierto? Antes la programación tenía que ver mucho con algo que se llamaba programación estructurada, que yo creo que lo vamos a ver pues más adelante. Pero la programación orientada a objetos se basa en el mundo real, ¿cierto? En la forma como nosotros vemos las personas, las personas no, todo lo que hay alrededor, ¿cierto? Y plasmarlo en una forma computacional para poder guardar la información, ¿cierto? Por ejemplo, lo que ahorita decíamos, en el supermercado entonces, miren que dijimos que cada clase es lo que nosotros vemos realmente en un supermercado. En un supermercado vemos los productos, en un supermercado vemos que para poder facturar pues se necesita una factura, que se necesita un empleado, que se necesita los clientes, entonces se tiene que guardar la información pues de cada uno, ¿cierto? Pero hay unas clases que es posible que hereden de otras, ¿cierto?
sea, es una relación de herencia, como dice aquí, las subclases heredan características o atributos y comportamiento de unas superclases, ¿cierto? Entonces, por aquí vamos a ver, por ejemplo, puede haber una clase que se llame vehículo, ¿cierto? Un vehículo es una clase que tiene ciertas características, tiene la matrícula, tiene una marca, el modelo, el color, ¿cierto? Y estas características la pueden heredar ciertas clases, porque un vehículo puede ser terrestre, acuático o aéreo, ¿cierto? Entonces miren que el vehículo terrestre tiene todas las características de un vehículo, tiene la matrícula, la marca, el modelo, el color, pero también tiene un número de llantas. O por ejemplo, este vehículo tiene todas esas características, pero además tiene un vehículo acuático, tiene ese generador de movimiento, ¿cierto? Además de la matrícula, la marca, el modelo y el color, pero no tiene número de llantas, ¿cierto? Entonces, mire que estos dos son diferentes. El vehículo aéreo tiene todo esto, tiene matrícula, marca, modelo, color, pero además tiene tipo de alas, ¿cierto? Este no tiene, por ejemplo, el generador de movimiento porque no es acuático, ni tampoco tiene número de llantas, pues porque, bueno, aunque los aviones sí tienen como unas llanticas, entonces sí podía, pues, como por este lado. Pero esto es como para términos, pues, como de entender los conceptos, ¿cierto? Bueno, entonces esta es como una forma de mirar la herencia, ¿cierto? Bueno, entonces es importante que ustedes lean pues como todo esto para poder que podamos entender, porque la idea es que ustedes ya pues algunos han hecho el diagrama de casos de uso y ahora la idea es también hacer el diagrama de clases del proyecto que ustedes están desarrollando, ¿cierto? Entonces para eso yo les voy a mostrar acá pues un ejemplo concreto, ¿cierto? Vamos a mirarlo acá. Vamos a mirar acá. Ah, bueno, esperen, yo se los voy a, ya toda esta parte la hemos visto, entonces yo voy a irme hasta una parte donde está un enunciado. Espérenme un momentico, yo veo dónde es que tenemos el enunciado, aunque ya toda esta parte ya la vimos. Aquí. Tenemos entonces este ejercicio. Se desea construir un aplicativo de gestión de factura conociendo lo siguiente. Un cliente puede requerir varias facturas en un lapso de tiempo determinado. O sea, aquí supongamos que vamos a hacer el diagrama de clases de una empresa para la parte de la facturación. Entonces nos dicen estos requerimientos, que un cliente puede requerir varias facturas en un lapso de tiempo determinado, que cada factura tiene un número de factura y una fecha de facturación, está conformado por varias líneas de factura. Cada línea de factura corresponde a un producto. O sea, es como cuando uno tiene una factura. Entonces, el encabezado tiene el nombre del cliente, tiene la dirección, tiene, bueno, todo lo del cliente y tiene, por ejemplo, quién es el empleado que nos hizo la factura, etcétera. Y tiene unas líneas que contienen pues cada uno de los productos que nosotros pues compramos, ¿cierto? Nos dicen aquí que hay dos tipos de clientes, cliente normal y que tiene identificación, nombre, dirección, teléfono, sexo, y el cliente empresarial que tiene identificación, nombre, dirección, teléfono, y el cliente empresarial tiene contrato. Cada vendedor se hace responsable de los clientes empresariales y cada cliente empresarial es entendido solo por un vendedor. O sea que es una cuestión de factura normal, solo que hay dos tipos de cliente, que uno es el cliente normal y otro es el cliente empresarial. El normal recuerden que tanto el normal como el empresarial tienen identificación, nombre, dirección, teléfono, ¿cierto? Pero el cliente normal tiene sexo y el empresarial tiene identificación, nombre, dirección y teléfono, pero tiene también un contrato. En eso se diferencian pues los dos. Cada vendedor se hace responsable de los clientes empresariales y cada cliente empresarial es atendido por un solo vendedor. Entonces, con base en esto, ¿ustedes creen que cuáles podrían ser las clases de este ejercicio? ¿Cuáles podrían ser? ¿Qué opinan ustedes? El cliente normal y él es el empresarial. Esperen un momentico. Está ahí.
Qué pena, me dice, ¿cuáles pueden ser las diferentes clases? Creo que podría ser la factura, el cliente normal y el cliente empresarial. Sí, muy bien, exactamente. ¿Qué más? Esas son las entidades, perdón, las clases. ¿Qué otra podría ser una entidad? Una clase. Vamos a mirar aquí una cosita. Esta podría ser pues la factura, ¿cierto? Un ejemplo de una factura que tiene un cliente, que tiene la fecha, que tiene aquí el nombre de lo que se va a comprar, el precio de venta, nombre de lo que se va a comprar, el precio de venta y la cantidad de vender. Entonces, ¿qué nos quedaría faltando además de lo que ya nos dijo? ¿Quién fue la que habló? ¿Me cuentas por favor el nombre? ¿Quién nos habló? ¿Quién nos dijo también las clases? Aló, muchachos, ¿me están escuchando? Sí, profe. Ah, bueno. Bueno, listo. Entonces, además de lo que nos comentó nuestra compañerita, que lo dijo muy bien, ¿qué más, qué más tendríamos que tener nosotros en cuenta? ¿Qué otra clase? Vamos a mirar una cosa mire que aquí esta sería pues como una posible factura, aquí estaría el cliente, la fecha, bueno, entonces aquí estarían los nombres de lo que se va a comprar. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para identificar las clases? Todo lo que sea sujeto, o sea, las personas, pues todo lo que sea sujeto y de lo que se tenga que guardar información, o sea, todo lo que sea, por ejemplo, un cliente, un autor, una persona, todo eso podemos identificarlo como una clase. Todos los eventos, o sea, las transacciones propias del dominio. Por ejemplo, la factura, una venta, un préstamo. Todo eso también lo podemos identificar como una clase. Todo lo que es un objeto, los objetos tangibles o intangibles, generalmente afectados por las transacciones originadas por los sujetos, o sea, por ejemplo, un libro, un material, un producto, una revista, ¿cierto? Todo esto pueden ser, todas estas situaciones son como pistas de lo que podrían ser las diferentes clases, ¿cierto? Entonces recuerden, pueden haber otras cosas, pero estas son algunas. Todo lo que sea sujeto, lo que sean eventos o transacciones, objetos tangibles o intangibles, ¿cierto? Serían como algunas cosas de las cuales podrían ser clases. Teniendo ya en cuenta esto, ¿ustedes creen que cuáles otros podrían ser aquí clases? Además de que ya nos dijeron que era el cliente empresarial, el cliente natural, ¿cierto? Nos dieron que la factura, ¿qué más? Los productos. Los productos, ¿cierto? Entonces, el otro serían los productos, muy bien. Bueno, O la entonces, forma de pago. la forma de pago también, o sea, Si es de contado, crédito, transferencia. exactamente. Bueno, vamos a mirarlo en forma pues bueno, aquí ya definimos cuáles eran las clases, entonces tenemos efectivamente, tenemos una clase que se llama cliente, una que se llama factura. Bueno, y otra cosa es que, ve, yo no tengo, bueno, qué lástima, no lo hice. Bueno, entonces tenemos aquí la clase cliente y la clase factura. Tenemos de cliente, teníamos entonces como atributos el ID cliente, el nombre y la dirección, ¿cierto? Y las otras cosas pues que pueda tener un cliente, ¿cierto? El correo, etcétera, etcétera. De factura tenemos el número de factura y la fecha de la factura, ¿cierto? Aquí hay una relación, aquí las relaciones que nosotros vamos a ver entre los clientes puede darse, por ejemplo, un cliente cuántas facturas se puede dar a través del tiempo. ¿Cuántas facturas puede hacer un cliente? Puede pagar un cliente en un supermercado, por ejemplo. ¿Cuántas puede hacer? O sea, porque puede ser muchas.
Sí, puede hacer mucho, ¿cierto? Entonces hay una relación de uno a muchos. O sea, hay varios tipos de relaciones que hay entre las clases y hay relaciones que son, por ejemplo, de uno y este asterisco significa muchos. Puede haber uno o muchos clientes que hagan esa factura, ¿cierto? Entonces esa es la forma como de identificar las relaciones, porque entre los, entre las clases hay diferentes tipos de relaciones. Entonces aquí nosotros diríamos que un cliente tiene uno o muchas facturas. Y estos serían los atributos, el número y la número de la factura y la fecha. Ahora, entre factura, había dicho, pues nos hablaban aquí también de la línea de factura, ¿cierto? Si ustedes observan acá, nos dice, cada factura tiene un número de factura y una fecha de facturación y está conformado por varias líneas de factura. Cada línea de factura corresponde a un producto. Entonces, por eso aquí decimos que una factura tiene varias líneas de factura, o sea, como el detalle pues de la factura, ¿cierto? Que uno tiene un encabezado en donde dice cuál es el número de la factura, la fecha, el cliente, ¿cierto? Pero además tiene también unas líneas de factura y esa línea de factura dice, por ejemplo, lo que veíamos acá, este es el detalle, estas son las líneas de factura. Entonces aquí hay un producto y está su respectivo precio y la cantidad, ¿cierto? Aquí otro producto y la cantidad. Entonces este es el encabezado y este es el detalle de la factura. Entonces ese línea de factura es este de acá, donde está la cantidad y el precio. Entonces yo digo, bueno, una factura tiene varias líneas de factura. Está con este tipo de relación. Esta es una relación que llama, ahorita nosotros hablábamos de un tipo de relación que es de asociación, hay otro tipo de relación que es de composición. Ese tipo de relación aquí lo podemos verificar eh, aquí en esta parte. Aquí hablábamos de las clases, hablábamos de las partes que contenía la clase, de las asociaciones. Eh, Hablábamos también de la herencia. Aquí hablábamos de la relación, aquí hablábamos también de las relaciones entre las clases, ¿cierto? Entonces, decíamos que hay varios tipos de relaciones. Hay una que es de agregación y hay una que es aquí yo creo, de composición. Es un tipo especial de relación en el que las clases componentes no pueden formar parte de otra relación de agregación. Por ejemplo, nosotros estamos hablando de una persona está compuesto por una cabeza, un tronco y unas extremidades, ¿cierto? Entonces, hace todo esto, o sea, la persona sin cabeza, tronco y extremidades no es persona, ¿cierto? Una persona sin cabeza no puede ser persona, sin tronco tampoco, pues, ¿cierto? Entonces, todo esto lo tiene una persona, hace parte de él, está compuesta, ¿cierto? Asimismo, nosotros podemos decir que en una factura sin línea de factura, pues es imposible que exista, ¿cierto? No es factible que una factura exista si no tiene las líneas de factura, o sea, si no tiene los productos que se van a vender. Entonces, eso es lo que se le llama una relación de composición y por eso se coloca aquí con este botoncito acá. Entonces, entre cliente y factura es una relación de asociación y entre factura y línea es una relación de, de composición, ¿cierto? Entonces, yo puedo decir que una factura puede tener, ¿cuántas líneas de factura? Miremos acá. Esta es una factura entera, ¿cierto? Esta es una factura entera. Y puede tener varias líneas de factura, o sea, puede tener varios productos pues, que yo voy a comprar en la factura, ¿cierto? Entonces, por eso nosotros decimos que una factura puede tener varios tipos o varios detalles de factura, ¿cierto? Entonces, por eso aquí decimos que la relación es de uno a muchos, como lo podemos observar acá, ¿cierto? De uno y una factura puede tener una o le colocan aquí los dos punticos y aquí el asterisco que significa que pueden ser muchas líneas de factura, ¿cierto? Entonces, eso lo estamos haciendo para que ustedes les tome de base para el proyecto pues que ustedes están desarrollando. Que muchos de ustedes tienen proyectos pues relacionados con facturas, sino yo creo que es como la mayoría.
Cliente, entonces nosotros decíamos, es que aquí en cliente tenemos lo que ahorita veíamos, ¿cierto? Cliente normal tiene el cliente normal y el cliente empresarial tienen eh, identificación, nombre, dirección, teléfono, ¿cierto? Y el cliente normal tiene sexo. Y el cliente empresarial tiene contrato, o sea, no tiene sexo, pero sí tiene contrato. Se hace responsable de los clientes empresariales y cada cliente empresarial es entendido solo por un vendedor. Entonces los dos tienen datos que son comunes, los dos tienen identificación, nombre, dirección, teléfono. Pero el cliente normal tiene además de todo el sexo y el cliente empresarial tiene contrato. Entonces eso es lo que llamamos, porque ahorita estábamos viendo de lo que era la herencia, ¿cierto? O sea, todos los clientes, ya sea personal o corporativo, tienen un identificador, un nombre y una dirección. Pero el cliente personal tiene además el sexo y el apellido y el corporativo pues no tiene ni sexo ni tiene apellido, pero tiene número de contrato, ¿cierto? Entonces, los dos tienen unos atributos que son comunes, ¿cierto? La identificación, el nombre y la dirección. Pero también tienen unas cosas que son específicas, que no las heredan, sino que son propias de ellas. Del cliente personal es sexo y el apellido, y el cliente corporativo es el número de contrato, ¿cierto? Además nos decían en el enunciado, el cliente empresarial, dice, cada cliente empresarial es atendido solo por un vendedor. Entonces nos haría falta aquí esta parte en la cual, nos haría parte el vendedor, ¿cierto? Un vendedor puede atender pues varios clientes empresariales. Entonces nosotros diríamos que la relación es de uno. Este asterisco significa muchos, ¿cierto? Entonces un vendedor puede tener muchos clientes empresariales, ¿cierto? Y al mismo tiempo también además de la línea de factura, nos haría falta también pues el producto. Un producto puede estar en varias líneas de factura, ¿cierto? Porque por ejemplo acá, nosotros vemos acá en la línea de factura que tenemos una clase que se llama producto y ese producto puede estar en esta factura, puede estar en otra factura, está en la factura de Pedro Pérez, pero las papitas fritas también pueden estar en otra factura que es, por ejemplo, de Juan Rodríguez, de Felipe Pérez, de Maritza Rodríguez, etcétera, etcétera. Entonces puede estar en varias facturas. Por eso decimos que la relación es de uno a muchos. ¿Cierto? Entonces, este sería ya pues el diagrama de clases, que así sería la forma como lo harían ustedes para su proyecto. ¿Dónde nosotros podemos hacer este diagrama de clases? Entonces, hay una herramienta, pues hay varias herramientas en la plataforma. Ustedes pueden encontrar varias herramientas para hacerlas, ¿cierto? Ustedes pueden venir pues por acá. En esta parte que nosotros estamos viendo, le damos aquí continuar. ¿Ven? Bueno, aquí parece que no está. A ver yo si por aquí sí. Hay unas herramientas case que nos permiten pues hacer, pues realizar todo esto pues en forma computacional, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, nos habla de varias herramientas, Aquí nos hablan de unas que es el Star UML. Ahí dicen la forma como ustedes lo pueden instalar, como lo pueden bajar en su computador, pues para poder hacerlo. Yo también les hablo de otra, que es del que hablan en la plataforma, es del Star UML, y el que yo les hablo acá, o sea, pueden usar cualquier herramienta. Es el Star UML, ¿cierto? Aquí cuando ustedes le den clic acá, pueden ustedes pues mirar de dónde lo pueden pues descargar, ¿cierto? Yo les voy a dar esta presentación para que ustedes pues el que quiera descargarlo de acá o como dicen ahí en el directorio. Cuando ustedes ya lo tengan descargado, van a tener una interfase así como esta, ¿cierto? Y pueden empezar acá a hacer el diagrama de clase. Aquí hay varios diagramas que pueden realizar acá, pero hay uno específicamente que es el diagrama de clase. Aquí también pueden hacer
el diagrama de casos de uso. Recuerda que lo hicimos, por ejemplo, acá. Mire que aquí también muestra un espacio y aquí mire que aparecen como todos los elementos para poder hacer el diagrama de casos de uso, que recuerdan que lo hicimos también en la herramienta DIA, ¿cierto? Aquí también lo pueden hacer. Mire que aquí está el actor, bueno, y aquí está pues también el caso de uso, etcétera, etcétera, ¿cierto? Para el diagrama de clases, mira, aquí también hay pues está están también todos los componentes, entonces miren que estas son las clases y estas son las relaciones. La clase viene a ser esta, ¿cierto? Aquí pueden ustedes dar clic aquí y venir acá, pueden crear la clase. Aquí se les da en la parte, bueno, voy a borrar este. Si lo doy clic aquí en el select y acá, entonces yo puedo borrar cada uno de estos elementos, puedo borrar este y aquí entonces tengo la clase, puedo colocar aquí los nombres, aquí puedo colocar por ejemplo cliente, bueno, yo creo que aquí no me dejaría porque me diría que hay un conflicto porque ya hay un cliente, ya aquí hay una clase que se llama pues cliente, ¿cierto? Entonces no me lo dejaría hacer, pero aquí pues puedo colocar el nombre de cliente. Si yo borro, por ejemplo, yo puedo colocar aquí la clase cliente y puedo colocar, aquí me da la posibilidad de colocar los atributos y de colocar la visibilidad, ¿cierto? Entonces los atributos es, por ejemplo, que yo voy a colocar, por ejemplo, la cédula o el ID cliente, el código del cliente. Le coloco aquí la visibilidad para decir, por ejemplo, que es privado. Todos los atributos deben ser privados, ¿cierto? Entonces aquí coloco el otro atributo, por ejemplo, es el nombre. Es importante colocarlo pues como privado. El apellido, privado también, ¿cierto? Privado. Y ya mirar, pues lo mismo hacer con los otros y mirar que pues la posibilidad entonces de hacer esta parte de la generalización. La generalización indica lo que es la herencia, ¿cierto? Que por ejemplo el cliente personal tiene sexo y apellido, pero hereda de este cliente que es general, hereda el código, el nombre y, bueno, el apellido si no. Este sí, quitémoslo. Ahí con el menos lo quité. El cliente tendría el código, el nombre, no recuerdo pues qué otra cosa tenía. Fijémonos a ver qué era lo otro que tenía acá. Ah, la dirección. La dirección. ¿Cierto? Entonces sería como aquí agregarle la dirección. Dirección privada. Exacto. Y ya aquí entre cliente y factura, pues tendríamos la forma de hacerlo pues de asociación, la relación de asociación entre cliente y factura. Un cliente puede tener un cliente, puede tener uno o muchas facturas, ¿cierto? Una factura solamente sería para un solo cliente, ¿cierto? Aquí tenemos la relación de composición. Y entonces aquí tendríamos, como les dijimos, aquí consta, ¿cierto? Miren que esta es la de composición. Entonces, si nosotros quitamos eso, entonces podemos colocar acá la que es de composición. No, pero sería aquí al contrario. Porque hay que colocar siempre esta partecita, pues el triangulito. El triangulito en la parte donde tiene donde
decimos que la relación es de 1 a muchos, ¿cierto? Es decir, cuando nosotros hablamos de esta relación, hablamos de que una factura, o sea, una instancia de una, ¿qué es una instancia? Un ejemplo, o sea, la clase ¿qué hace? Hace como que cuando nosotros hablamos de la clase, estamos hablando como una plantillita que nos permite crear objetos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la plantilla de cliente, ¿cuántos objetos de cliente puede crear? Muchos, ¿cierto? Porque, por ejemplo, hay un cliente que llama Juan, otro que llama María, otro que llama Juan. Esos son los objetos, ¿cierto? Por ejemplo, factura, esta es una plantillita que tiene un número y una fecha. ¿Y cuáles son esas facturas? Ah, la factura 1, que es la fecha tal, la factura 2 con la fecha tal, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos objetos, con un objeto factura, con cuántas líneas de factura se puede relacionar? Entonces yo digo, un objeto factura, uno de factura, yo lo puedo relacionar con cuántas líneas de factura. ¿Cuántas líneas de factura creen ustedes que puede tener una factura? ¿Qué dicen ustedes? Muchas. Muchas, ¿cierto? Entonces, por eso nosotros decimos que aquí en este lado tendría una relación de 1 a muchos, ¿cierto? Aquí la relación sería de 1 a muchos, pues ya como es una cosa de composición, lo hay que colocar pues aquí como la cardinalidad. Pero aquí, por ejemplo, nosotros decimos que consta de muchas facturas, ¿cierto? Aquí mismo también la relación entre un producto y línea de factura, lo que nosotros decíamos, un producto puede estar en muchas líneas de factura, ¿cierto? Lo que nosotros decíamos ahorita, ¿cierto? Por ejemplo, las papitas fritas, ¿en cuántas líneas de factura? Esa referencia de ese producto de papitas fritas, ¿en cuántas líneas de producto pueden estar? En muchas. Entonces aquí decimos que la relación es de 1 a muchos, ¿cierto? Y un vendedor puede atender a muchos clientes. Entonces, esa partecita es muy bueno que ustedes pues lean acá, muchachos jóvenes, lean acá lo que son las asociaciones, la herencia, la agregación, y que qué bueno que la otra semana ustedes intentaran hacer el diagrama de clases de su proyecto y me lo fueran mostrando para que fuéramos observando pues las diferentes dudas que ustedes puedan tener. Eso es lo que teníamos entonces pues para hoy relacionado eh, con este tema de acá, con este tema de los diagramas del modelo del dominio del proyecto, ¿cierto? Que es necesario pues que ustedes lo tengan. Y el otro tema es el diseño de las fichas técnicas, que pues para esto, mañana les doy como bueno, ¿verdad que esto no tiene, bueno, esta es una cuestión de las fichas técnicas. Es que como esto ahí mismo deja uno de estar como un momentico ahí y ya se pierde el enlace. Pero ustedes pueden buscar por acá lo que son las fichas técnicas, que la ficha técnica es un documento donde se detallan las características o funciones de un software desarrollado. O sea, pues como verificar qué es lo que se requiere para poder para el proyecto que yo voy a desarrollar, ¿cierto? Si se necesitan computadores, si se necesita un computador de alta gama, cuáles son los requerimientos, cuál es el software que se necesita. Como nosotros apenas estamos iniciando, entonces vamos a hacer una ficha técnica para esto, una ficha técnica sencilla, que se las voy a mostrar. Y es definir pues, por ejemplo, si se necesita un computador, ¿cuántos computadores se necesita? ¿Qué se requiere? Esta es un ejemplo, pues, de una ficha técnica de un computador, ¿cierto? Los componentes que debe tener, pues, ese computador si se van a comprar, ¿cierto? ¿Qué necesita mouse? ¿Qué se necesita la CPU? Pues, ¿cuál es la descripción de lo que se necesita? Entonces, nosotros, pues, realmente este tema no es muy necesario porque nosotros más que todo nos enfocamos en el software, ¿cierto? En el software que vamos a trabajar.
Pero estos, pues, podían ustedes tomarlo como base para los posibles computadores que se requerirían para el sistema de información que ustedes van a desarrollar. Esta es la ficha técnica, podría ser una ficha técnica, por ejemplo, para un servidor. Definir, por ejemplo, si se necesitan. Los servidores son computadores de alta gama donde se va a alojar la base de datos que se va a usar para guardar la información del sistema de información que ustedes van a desarrollar y donde se tiene que instalar pues como el software y las bases de datos para guardar la información, ¿cierto? Entonces es importante definir cuál es la cantidad de usuarios, por ejemplo, que va a acceder ese servidor y cuál es el software pues que se va a usar. Este software, esto lo dejamos pues como en blanco porque todavía no tenemos pues como mucha idea sobre software porque todavía no hemos hablado mucho de ese tema, pero sí pueden ir haciéndolo, ¿cierto? Más o menos verificando ese servidor cuál sería la cantidad de usuarios que se necesitaría o que tendrían acceso a ese servidor y más o menos cuáles serían las características físicas pues, del computador como tal. Entonces, esas serían las dos evidencias que estamos explicando en el día de hoy. La más importante es esta relacionada con el diagrama de clases y sería pues la evidencia sería esta. Elaboración de los diagramas del modelo del dominio del proyecto, ¿cierto? Yo mañana les indico a través de un documento exactamente pues en donde tienen ustedes que ubicarlo, ¿cierto? Aquí ustedes pueden mirar en el, en el cronograma, ustedes pueden observar que este tema ya lo vimos, elaboración de diagramas y plantillas para el caso de uso. Luego seguiría el diseño de fichas técnicas para la recolección de información, que fue lo que les acabé pues, de mostrar. El planteamiento de ecuación que lo explicó el profe la vez pasada. El video de sustentación, que es algo que también el profe les explicó. Este otro, evidencia de productos, diagramas y documentación de actividades del proyecto. Esta es una evidencia que se entrega lo mismo que elaboración de los diagramas de plantillas y casos de uso. O sea, aquí se entrega lo mismo que se entregó en esta actividad, elaboración de diagramas y plantillas de caso de uso, ¿cierto? Aquí se entregaría lo mismo. Aquí, en esta especificación de referentes técnicos, se entregaría lo mismo de las fichas técnicas. Este es el algoritmo que vimos hoy y aquí es la elaboración de los diagramas del modelo del dominio, que es donde se entrega el diagrama de clases. ¿Cierto? Esto tiene fecha de entrega el 3 de mayo, ¿cierto? Entonces, tienen tiempecito ustedes para hacerlo, es más o menos dentro de 15 días. Entonces, muchachos, los invito a que ustedes lo hagan pues en este tiempo y me lo vayan pues mostrando a través de WhatsApp, a través de los diferentes grupos. ¿Qué dudas tienen con respecto a esto? Yo sé que pueden ser muchas, pero eso lo van resolviendo a medida que ustedes vayan pues leyendo. ¿Quién? Sí, Jennifer, cuéntame. Por favor, ¿me puedes volver a repetir el programa para hacer el diagrama de clases? El diagrama se llama Y-Star UML, pero yo les voy a dejar a ustedes esa información, no se preocupen, yo se los mando, incluso recuerden que el que yo les recomiendo es ese de Y-Star UML, ¿cierto? Y aquí va a quedar el link donde ustedes pueden obtener, aquí está el link donde ustedes pueden instalarlo, ¿cierto? Se llama Y-Star, o lo pueden buscar después por internet, Y-Star UML. Y recuerden que en la plataforma también nos hablan de otros, que es el Star UML, que también lo pueden buscar por internet. Y hay un video donde explican cómo usarlo, ¿cierto? Los dos se usan en forma muy similar. O sea, si ustedes buscan por acá, ahí donde está.
Buscan, ustedes saben que aquí, pues, en la plataforma, a ver, yo si de pronto es este que está aquí. Sí, esta es la parte que nos hablaba de elaboración de las fichas técnicas. Bueno, este es de las fichas técnicas. Yo si este de pronto es el de... Esta es la de licitación. Pero aquí por la plataforma también nos dicen que hay otra herramienta. Por acá por análisis, por actividad de proyecto 2, material de formación. Aquí nos hablan de otras herramientas que ustedes también pueden usar. Aquí donde dice herramientas case, ¿cierto? Entonces por acá nos hablan de el Star UML y hay un video de cómo ustedes instalarlo. Entonces pueden usar cualquiera de las dos herramientas o pues hay muchas otras que pueden utilizar para eso. ¿Qué otra pregunta, muchachos? ¿Quién más alzó la mano? ¿Qué otra pregunta bien puedas? Sí, Aleja, bien puedas. Profe, qué pena es que me confundí la parte de las evidencias que decías que es lo mismo una de la otra. No supe. Ah, no, pero es que aquí está explicadito en el cronograma. Mañana les mando el cronograma. Eso. Sí, aquí está explicadito cuáles son las que son las mismas, veamos. Aquí tenemos esta elaboración de diagramas y plantillas para el caso de uso que ya algunos lo han entregado. La de las fichas técnicas. 48. Sí, la de las fichas 48. técnicas. Las fichas técnicas que también es pues como decir, pues como que se necesita para el proyecto en la parte de hardware y de software, ¿cierto? ¿Qué fue lo que vimos ahorita que nos mostraste? Sí, el planteamiento de la ecuación, el video de sustentación, que todo eso pues es de matemáticas. Esta que evidencia productos, diagramas y documentación de las actividades del proyecto, se entrega lo mismo que elaboración de los diagramas y plantillas del caso de uso, o sea, se entrega lo mismo, porque es que prácticamente es lo mismo y la verdad aquí están repitiendo mucho, ¿cierto? Especificación de los referentes técnicos, se entrega lo mismo de las fichas técnicas, ¿cierto? Este algoritmo de cálculo, pues lo que nos explicó ahorita el profesor. Elaboración de los diagramas del modelo del dominio. Aquí se entrega el diagrama de clases, incluso se los voy a colocar acá. Aquí se entregaría el diagrama de clases, o sea, lo que explicamos hoy. Eso es. Entonces, mira que no está muy complicado porque yo se los voy a colocar aquí en el cronograma, les voy a actualizar el cronograma y les entrego el cronograma también mañana. ¿Listo? ¿De acuerdo, muchachos? Jóvenes. ¿Qué otra duda tienen? No, a medida que pase el tiempo van a tener ustedes más dudas, pero las van a ir resolviendo a medida que van realizando la actividad, porque muchas veces uno aquí pues queda como en el aire con todo lo que se le da, pero ya a medida que uno va practicando, pues va teniendo más dudas y las va a ir resolviendo. Bueno, muchachos, muchísimas gracias a todos. Entonces, los espero con todas las dudas que tengan a través de la plataforma. Nosotros teníamos los viernes a las 12 la asesoría, pero pues yo creo que este viernes la vamos a tener a las 12, pero ya la otra semana creo que la vamos pues como a cambiar en otro horario, porque tengo una dificultad a esa hora a las 12 del día. Entonces yo les iré informando pues qué horario vamos a colocar. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, profe. Bueno, muchas gracias, Carito. Gracias a Muchas todos. gracias, profe. Bueno, gracias a todos. Gracias, profe. Gracias. Gracias a todos. Y adelante, muchachos.